Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Ciclo Santander en el Paraninfo que organizamos desde la cátedra. En este caso, la temática que hemos elegido ha sido el tema de las buenas prácticas en docencia, siempre con el apoyo de las TIC, que es un poco el objetivo general de la cátedra, y que es un tema que desde que llevamos trabajando en ella, pues nos ha preocupado el tema de poder hacer, distinguir qué es una buena práctica, hacer una clasificación de buenas prácticas e inclusive un repositorio que tenemos en la web de la cátedra, un observatorio de buenas prácticas que está pensado para que todo aquel profesor que quiera alojar en ella su actividad, su experiencia, su buena práctica, pues puede libremente entrar allí, en la web de la cátedra que ya conocéis porque aparece siempre referenciado en toda la información que os mandamos. Hay un apartado que pone Observatorio de Buenas Prácticas donde podéis entrar, podéis rellenar un formulario con una serie de apartados que describan vuestra buena práctica y a posteriori pues esa información se valida y se da publicidad a ella en la cátedra. Un poco el objetivo es que conozcamos todos un poquito lo que hacen los demás, el poder aprovecharnos de esa experiencia tanto en los dos lados, ¿no? Nosotros de los demás y los demás de nosotros. Además, en este sentido, también en septiembre del año pasado, en la Facultad de Derecho, organizamos la primera jornada de buenas prácticas, donde algunos de vosotros, por las caras, ya recuerdo que estuvisteis, y que ya sabéis que ya ha salido la información de la segunda jornada, que será en septiembre, en este caso en la Facultad de Veterinaria, y que si no estáis inscritos todavía, pues el plazo termina el 30 de este mes, para que os inscribáis. Entonces, es un tema que nos preocupa y que queremos darle un impulso. En ese sentido, hemos invitado para la jornada de hoy a Amelia Sanz Cabrerizo, que es la directora de la Oficina de Campus Virtual de la Universidad Complutense de Madrid, y a José Antonio López Orozco, que es el subdirector de la misma oficina, ¿no? Para que nos cuenten un poquito ellos cómo está el tema en su universidad, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y poder también un poquito aprender de ellos, ¿no? En primer lugar, Amelia impartirá la conferencia que, como tenéis en los dípticos que se os han repartido, titulada Buenas prácticas para un campus virtual. Cuando termine, pasaremos a la sala Pedro Cervuna, que está arriba, y allí bueno, pues haremos una sesión un poco más interactiva, donde podremos practicar un poquito el tema de buenas prácticas con José Luis López, que es el que conducirá el taller. José Antonio, perdón. Te cambió el apellido, te cambió el nombre, es tremendo. De manera que, sin más, José Antonio y yo nos retiraremos para que Amelia empiece y gracias otra vez por asistir. Bueno, muchísimas gracias a José Luis y a la Cátedra del Banco de Santander y sobre todo a todos vosotros por estar aquí en esta mañana de un día de junio, después de un curso muy cargado y supongo que con una agenda vuestra también muy cargada, cuando sabemos que todos estamos muy cansados después de haber trabajado seguro demasiado durante el año. Así que reconozco vuestro esfuerzo y realmente os agradezco muchísimo que hayáis venido a escuchar aquí la experiencia de los profesores de la Universidad Complutense. Todos o casi todos, porque la verdad es que voy a hablar yo, pero van a hablar ellos por mi boca esencialmente a partir de ese programa que os he colocado ahí y todo lo que vais a escuchar, como os decía, es la palabra, la experiencia de vuestros compañeros de la Universidad Complutense, ni más ni menos, expresada en las dos últimas jornadas que hemos tenido de campus virtual, la quinta y la sexta, cuyos resultados además están accesibles en nuestra web en forma de ebook y de todas las ponencias presentadas, con lo cual podréis encontrar ahí las fuentes a las que me voy a referir, ya lo veis que lo tenéis todo a vuestra disposición. Tanto como en nuestra web como en el ebook que acabamos de sacar con todos los contenidos de las sextas jornadas. Vamos a empezar entonces hablando de por qué en la Universidad Complutense nos planteamos la necesidad de definir qué es calidad en campus virtual y cuáles serían las buenas prácticas, las cosas que funcionan en un campus virtual desde nuestra experiencia, desde una experiencia contrastada. Mirad, en la Universidad Complutense hemos alcanzado un crecimiento de usuarios
bastante importante en los últimos años, dado que Campus Virtual se abrió de forma general en el curso 2003, más bien en el 2004. Y en este momento, estos son datos del 15 de junio, fijaos, estamos en 3.877 profesores y más de 88.000 alumnos. Eso quiere decir que en cantidad de profesores tenemos la sensación de que hemos tocado techo, y es verdad que en los últimos años el crecimiento en número de usuarios ya es un crecimiento que se mantiene pero estable. Tenemos la sensación de que hemos tocado techo generacional de alguna manera en cuanto a la incorporación de profesores a Campus Virtual. Y, por otra parte, sabemos que hay excelentes profesores que son maestros de la tiza y maestros de la palabra y que quizás no necesiten Campus Virtual. Estas herramientas no son obligatorias en la Universidad Complutense. Los profesores las toman o no en función de lo que quieran hacer. Con lo cual, en cantidad de profesores creemos que estamos estabilizados. En número de alumnos, prácticamente todos los alumnos, desde luego, tienen unas cuantas asignaturas en Campus Virtual. Hicimos un gran esfuerzo para que, sobre todo en primero, tuvieran 2 o 3 asignaturas en Campus Virtual, sobre todo en las facultades de letras, donde los profesores eran más reticentes, pero creemos que hemos alcanzado ese techo. Los profesores más jóvenes, en cuanto firman el contrato o incluso antes de firmar el contrato, ya nos están llamando porque quieren dar de alta sus asignaturas en Campus Virtual. Luego hay muchos profesores mayores de última generación que dicen: mira, me quedan pocos años para jubilación, esto es complicadísimo y entonces yo prefiero que no. Bien, estamos entonces en esas cantidades y con esas cantidades trabajamos. Estamos también en cantidades ya bastante estabilizadas en cuanto a utilización. Aquí lo que veis esencialmente es el gráfico de arriba, lo que veis son la utilización de Campus Virtual durante un año. Conexiones. Durante un año, con los valles, entonces, bueno, las dos grandes caídas que son el verano, y las grandes caídas que veis son normalmente las vacaciones de Semana Santa, los puentes y demás. Como veis, en utilización de WebCT estábamos casi permanentemente muy arriba. Y la gráfica que veis abajo es la gráfica de cada semana, de 4 semanas, en número de conexiones, que como veis, bueno, pues cae el sábado, el domingo por la tarde vuelve a repuntar, repunta el lunes y todos los días de la semana hasta que vuelve a caer en el domingo, en viernes y en sábado. Con lo cual veis que ya es una utilización muy, muy regular. Lo que nos está desbordando, entonces, no es el número de usuarios, sino la cantidad de sesiones, es decir, la utilización que se está haciendo de Campus Virtual, que ahí sí estamos viendo un crecimiento exponencial. Lo que veis aquí se refiere solo a WebCT porque, sabéis, bueno, os digo, en la Universidad Complutense tenemos en este momento 2 plataformas, WebCT 4, que estamos retirando ya, es su último curso, y lo estamos sustituyendo por Moodle y por Sakai. Entonces, estas estadísticas son las estadísticas que corresponden solo a la utilización de WebCT, y, como veis, la barra azul clara corresponde a la actividad en este año. Y veis que la actividad en este año, durante el mes de febrero, que es el momento de los parciales y el momento de la histeria colectiva, pues veis que hemos llegado a sobrepasar la barrera de las 50.000 conexiones diarias. Claro, se notan 2 cosas. Primero, que los profesores van enriqueciendo sus asignaturas. Quien lo prueba repite y repite, metiendo más actividades y más materiales, en consecuencia enganchando mucho más a los estudiantes, y se nota mucho el tirón también de la metodología mucho más participativa, con mucho más seguimiento del Espacio Europeo de Educación Superior. Ya estamos en segundo de grado y realmente Campus Virtual, el comienzo de curso es el día 1 de octubre y tenemos ya las máquinas trabajando al máximo antes del Día del Pilar, que tradicionalmente, bueno, esos 15 días eran 15 días, bueno, de empezar y que todavía no. Aquí constatamos que desde la primera a la segunda semana estaban ya los alumnos mandando ejercicios y veíamos que las máquinas empezaban a echar humo desde las primeras semanas. Con lo cual, en cantidad de trabajo y en metodología de trabajo detrás estamos viendo ya una diferencia.
Y eso en todos los profesores de la Universidad Complutense. Cuando digo en todos, en estos 3.877, porque tenemos hecho un estudio cuyas referencias aquí os expongo, sobre qué grado de utilización, qué grado de preferencia tienen los profesores. Porque claro, nos hemos dado cuenta que está el profesor que solo utiliza Campus Virtual y sus herramientas en lo mínimo, como bien veis ahí, pues bueno, solo el correo, unos cuantos contenidos, la lista de los alumnos, eso es un 19,93% según nuestras encuestas. Luego tenemos los profesores que es el grupo medio, si queréis, con casi un 50%, que ya va a utilizar, bueno, pues herramientas de contenido, de gestión, de seguimiento, que trabaja mucho con las calificaciones. Y luego tenemos un tercer grupo de profesores aventajados, algo más del 30%, que utilizan todas las herramientas que les das en Campus Virtual y más, porque son los que están más a la vanguardia y que van a pedir la instalación de un nuevo módulo, que te van a preguntar cómo podrían hacer para que los grupos funcionaran mejor. El problema es que nosotros tenemos que tener en cuenta a todos los grupos y satisfacer todas las necesidades, tanto a los profesores que van muy deprisa en el camino de la innovación como a los que van a otro ritmo, porque es el profesor el que decide qué herramientas y cómo quiere utilizarlas, cuándo, cuánto y cómo. En consecuencia, después de ver estas cantidades, tanto en número de usuarios como en número de entradas, como en niveles de profesores, el problema era saber qué estaban haciendo, porque nosotros no podemos entrar en sus asignaturas, y qué les estaba saliendo bien y qué les estaba saliendo mal. Cómo recabar esa información también para orientar a los profesores, porque la gran pregunta de los profesores es, bueno, ¿y qué hago para que me funcione la asignatura en Campus Virtual? Claro, cuando hemos empezado todos no había repertorio de buenas prácticas y tampoco había repertorio de índices de calidad. Es decir, ¿qué indicios tengo para decir que esta asignatura es buena y que este profesor está trabajando bien? Para tranquilidad del profesor y también, caray, para el reconocimiento y la valoración del trabajo de los profesores, que es nuestra reivindicación tanto como gestores como vosotros como profesores. Entonces, empezamos a buscar desesperadamente repertorios de buenas prácticas e indicios de calidad. Y lo primero que hicimos fue ver lo que se estaba haciendo fuera y los proyectos europeos multimillonarios, como bien sabéis, que se estaban dedicando a esto, porque era una cuestión candente en Europa también. Contactamos esencialmente con el grupo liderado por Claudio Dondi, que vino a nuestras quintas jornadas para dar una conferencia precisamente sobre cuáles estaban siendo los estándares, los criterios europeos para certificar la calidad de una enseñanza en línea. Los resultados del grupo de Claudio Dondi y de la European Foundation for Quality and E-Learning eran resultados interesantes por cuanto que habían tenido en cuenta todos los niveles de los actantes en la enseñanza virtual. Es decir, habían trabajado tanto a nivel de los estudiantes como a nivel de los profesores, como a nivel de la gestión, como a nivel incluso de las empresas proveedoras. Es decir, que habían delimitado lo que ellos llaman territorios de la calidad, un concepto sobre el que volveré al final, porque la calidad en enseñanza virtual dependía del tipo de usuario y de la perspectiva utilizada. Entonces, esta idea de pluralizar el enfoque para definir qué es calidad en e-learning sí nos interesó muchísimo y aprendimos mucho de ese proyecto y de los proyectos en general. Si bien no quisimos embarcar a la Universidad Complutense en un proceso de acreditación dentro de estas agencias, acreditación de su calidad en enseñanza en línea, esencialmente porque, ya sabéis cómo son todas las acreditaciones, incluidas las europeas, excesivamente farragosas y costosas en tiempo y en personal que se dedicara a recopilar toda esa información. Además, bueno, todas estas agencias eran agencias que salían de proyectos de investigación europeos y que tampoco tenían un estatus, digamos, europeo
que nos convenciera, con lo cual decidimos no ir por ahí. Y decidimos llamar a la puerta de la ANECA a ver qué pasaba. Es decir, cuáles eran los planes de la ANECA sobre este problema de la calidad en la enseñanza virtual. Y efectivamente tuvimos algunas reuniones con Eduardo García y se creó una comisión en la que participó mi predecesor, Alfredo Fernández Valmayor, porque la idea de la ANECA, que fue la que Eduardo García nos presentó también en estas jornadas de campus virtual, eran saber cuáles iban a ser los mecanismos que las universidades iban a poner en funcionamiento para acreditar, para defender la calidad de su enseñanza. Es decir, la ANECA no quería, casi menos mal, pero en fin, digamos, evaluar nuestras asignaturas, lo que quería era evaluar los planes sistemáticos de calidad que las universidades tenían. Un poco lo que pedían era un plan docencia, si queréis, pero solo para la enseñanza en línea. Se creó una comisión ad hoc formada por diferentes universidades. Lo cierto es que esa comisión parece que se dedicó esencialmente a trabajar sobre la enseñanza en línea, sobre los programas de enseñanza en línea pura y dura, y no contemplaban la enseñanza mixta, como es el caso de nuestras universidades, presencial y virtual. Lo cual excluía a la mayor parte de las universidades públicas que practicamos ya este continuum entre lo presencial y lo virtual, cual nos desagradó un poco porque ¿qué era lo que queríamos de la ANECA? Pues efectivamente, un programa tipo docencia de evaluación y de acreditación de las universidades, pero que obligara a las universidades a comprometerse en un campus virtual de calidad, ofreciendo los servidores, los programadores, el apoyo a los profesores, la dotación de las aulas, es decir, que fuera un acicate para las universidades a la hora de decir y también tenéis que certificar vuestra calidad virtual. Bien, esta comisión estuvo funcionando durante un año y no sabemos más. No ha habido ninguna legislación, no ha salido absolutamente nada, parece que se echó la crisis encima, no tenemos ninguna noticia sobre si este tipo de marco dentro de la ANECA va a salir. En consecuencia, visto que Europa estaba en las nubes y que la ANECA estaba demasiado perdida todavía en estas cuestiones, decidimos preguntar y trabajar con nuestros profesores, efectivamente, a partir de nuestras jornadas, y preguntarle a nuestros profesores, y a vosotros, ¿qué os funciona? ¿Qué os funciona? ¿Por qué creéis que os funciona? ¿Y qué es lo que no os funciona? Entonces, por eso celebramos las quintas y las sextas jornadas de campus virtual. Y eso es lo que, entonces, ahora os voy a traer. En primer lugar, nos interesaba mucho la perspectiva de los estudiantes. Y una de las primeras cosas que hicimos en las sextas jornadas de campus virtual fue preguntar a los estudiantes qué es lo que ellos echaban en falta, qué es lo que ellos querían de su campus virtual. Y este es el resumen que podéis encontrar en el blog de nuestro campus virtual. Estos son los resultados, lo que los estudiantes nos dijeron. La exigencia sistemática de los estudiantes cada vez que preguntamos es: todos los profesores deberían tener sus asignaturas virtualizadas, debería ser obligatorio. ¿Cómo es posible que todos los profesores no tengan sus asignaturas virtualizadas? Pongo este tono enfadado porque realmente el tono de los alumnos era un tono durante el taller muy enfadado. No saben que es difícil obligar a cualquier cosa en cualquier sitio, como nosotros sabemos, y por principios nosotros no hemos querido utilizar esa táctica. Sé que hay otras universidades que han utilizado, pues simplemente el decreto, hay que virtualizar las asignaturas, o incentivos económicos o incentivos tecnológicos, porque han regalado un portátil o demás. La Universidad Complutense no ha regalado nada, no ha ofrecido ningún incentivo económico, político, académico, nada, absolutamente nada. Ofreciendo simplemente un conjunto de herramientas a la comunidad docente.
En segundo lugar, los alumnos se quejaban de, o exigían más bien que los profesores se implicaran mucho más y que pusieran, muchos más materiales, como veis ahí, muchos más actividades, dándose cuenta de que tecnológicamente en muchas ocasiones estaban por encima de sus profesores y que sus profesores estaban muchas veces perdidos con las herramientas electrónicas, o sea que no se les escapaba absolutamente nada. Tampoco saben, efectivamente, que Campus Virtual da mucho trabajo a los profesores y que los profesores lo hacemos también porque forma parte del paquete con el que trabajamos hoy. De forma más puntual, en estas sextas jornadas hubo profesores que trabajaron con los alumnos para ver exactamente cuál era el funcionamiento y las demandas de los alumnos para su asignatura. Y os he traído aquí un par de ejemplos nada más para que veamos qué es lo que los alumnos aprecian realmente en Campus Virtual, por ejemplo, en una experiencia dentro de Antropología de América. ¿Qué es lo que ellos más valoraban? Pues fijaos, la versatilidad de las herramientas, el hecho de que se puedan hacer muchas cosas, el hecho de que parte del trabajo de las actividades sean visibles al exterior, es decir, visibles para el grupo de estudiantes y que parte de la asignatura pueda estar también en abierto, que haya esa visibilidad y que se salga del aula. El carácter novedoso también de las iniciativas. Valoran muchísimo el hecho de hacer trabajo colaborativo y de trabajar en grupo. Y valoran muchísimo también el que se dé una cierta continuidad, una continuidad cierta a las actividades que se realizan. Es decir, que las actividades de un año puedan quedar almacenadas y se puedan reutilizar al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente. Que no sean actividades puntuales, sino que se vaya creando una especie de comunidad de aprendizaje año tras año. Y eso es precisamente lo que están favoreciendo mucho y con mucho éxito en Bellas Artes. Claro, los alumnos de Bellas Artes tienen mucho interés en que sus obras aparezcan en la red con nombres y apellidos, porque forma parte de su portfolio, si queréis, y de su futuro profesional. Con lo cual, en Bellas Artes tienen varias iniciativas de este tipo. Una página web abierta que se llama Red de Proyectos Artísticos, donde los alumnos cuelgan sus trabajos y además acompañan sus trabajos con un blog para explicar por qué y cómo han hecho sus trabajos. Y otra es simplemente y nada menos que abrir las asignaturas, como esta asignatura de imagen digital, donde los alumnos, como veis, tienen que hacer un trabajo en 3D. Todos estos trabajos en 3D que están almacenados en una base de datos que se va enriqueciendo, curso tras curso, es una base de datos que está abierta y accesible al público. Esto es algo que, claro, en determinadas asignaturas, como por ejemplo las de Bellas Artes, también en Ciencias de la Información y de la Comunicación está teniendo muchísimo éxito. Otra cosa que también está teniendo mucho éxito con los alumnos es el hecho de que haya un espacio de coordinación para los estudiantes por facultades y últimamente también por grados, por niveles, es decir, de grado o de máster. Un espacio solo para ellos en los que ellos puedan tener sus foros abiertos, generales, sobre todo tipo de cosas, o donde ellos puedan colgar sus materiales, por ejemplo, los exámenes de las diferentes asignaturas. Eso es algo que está funcionando mucho en ciencias, mucho en medicina también y en las facultades de ciencias, particularmente en químicas. Son los alumnos los que sistemáticamente suben los exámenes de junio y de septiembre que han puesto sus profesores. Entonces, igual que os digo que los espacios de coordinación de los profesores, solo de los profesores, pues son un repositorio de información y los profesores no lo utilizamos mucho. Sin embargo, los espacios de coordinación para los alumnos en los que realmente los alumnos tienen su espacio, sus foros y pueden subir sus materiales, están teniendo mucho éxito y no está habiendo problemas. Bueno, recuerdo en estos últimos 3 años solo 2 problemas puntuales de 2 alumnos que han planteado un problema de falta de respeto hacia una asignatura o hacia un profesor, lo típico que ponía verde a tal o tal persona.
2 personas en 3 años que llevamos con esta iniciativa y en las 26 facultades de la Universidad Complutense. Lo digo porque esta iniciativa fue vista con un poco de reticencia en algunas facultades, diciendo, pues ahí los alumnos se van a organizar, nos van a poner verde y van a las barricadas virtuales, y va a ser no hay barricadas virtuales, no se están cargando asignaturas, están simplemente diciendo, tengo este problema Erasmus, tengo este problema de matrícula, quiero vender mi ordenador, ¿cómo hago? ¿Cómo son las asignaturas de tal? Y la gente contesta y la gente se organiza sin que haya mayores problemas. Visto que no hay problemas, nuevas facultades se están animando a hacer espacios de foro y de bases de datos para los estudiantes. Esto mismo, algo así sucede en medicina. En medicina, en los hospitales, son los alumnos los que están llevando sus propios espacios en campus virtual, con una estética particular, como bien veis ahí, porque ese es un espacio creado por los alumnos de medicina. ¿Por qué en los hospitales? Pues porque, como antes os decía, en medicina he comprobado que tenemos algo así como 2.500 alumnos, pero casi 900 profesores, porque la enseñanza de medicina es muy particular. Y el profesor de a pie no le da tiempo, porque está salvando vidas y salvando a la humanidad, no le da tiempo de meter en campus virtual esto y aquello. Con lo cual, en ocasiones, las prácticas, como veis ahí en ese papelito del Gregorio Marañón, la práctica que hay que hacer, el caso clínico que hay que hacer para la semana que viene, pues es un papel que ha escrito el profesor rápidamente, que se lo da al alumno, y los alumnos de medicina, siendo como son los alumnos de medicina los que suben a campus virtual los casos clínicos, los electros o las cosas que tienen, porque a veces es, toma, el dossier entero de un enfermo, escanéalo o búscalo y mételo en campus virtual. Lo mismo con los apuntes de clase, son los alumnos los que suben, los alumnos de los hospitales los que suben los apuntes y materiales y organizan su asignatura en campus virtual. Y esto está funcionando sin problemas y con una muy buena acogida. Bien, pues después de ver un poco lo que funciona con los alumnos y lo que los profesores y los alumnos nos han certificado como tal, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué hacer para una buena gestión de contenidos? ¿Cómo gestionamos bien los contenidos? ¿Cuáles serían las buenas prácticas? Yo, después de ver todo lo que los profesores nos han contado, lo he dividido en 3 grandes tendencias, digamos, ¿no? La creación de espacios conceptuales, la importancia del trabajo en equipo y la importancia de crear repositorios y repositorios en abierto, esencialmente. Son las 3 grandes constataciones de cosas que están funcionando bien y vamos a explicar. Y os voy a explicar a partir de la experiencia de un profesor de inglés, por ejemplo, como es el profesor Eusebio de Lorenzo, que da una asignatura optativa, pero introductoria, a Shakespeare, en segundo de Filología Inglesa. Bien, ¿qué es lo que pasa con los alumnos de primero, de segundo, bueno, y de tercero y de cuarto, para asignaturas o para culturas que les resultan completamente extrañas? Pues que no tienen referentes, no tienen ningún referente ni de imagen. Les faltan referentes culturales desde todos los puntos de vista. Campus Virtual nos permite llenar nuestro espacio virtual de referentes, de materiales, tanto audio como vídeo, todo tipo de cosas, porque el alumno cree saber lo que es Hamlet, pero desde luego para llegar a Shakespeare va a necesitar muchos materiales. Y es verdad que los profesores, sobre todo en estas asignaturas de introducción, en las que realmente tienes que sembrar prácticamente todo, nos vaciamos los bolsillos con cosas que no podríamos llevar a clase porque no te puedes sacar todas esas cosas que tienes en casa o que tienes en el ordenador o que tienes en tus vídeos, en tu biblioteca, y la llenamos de contenido
en nuestro espacio virtual, con lo que eso plantea para la gestión de campus virtual, porque de pronto nos encontramos asignaturas gigantescas y decimos, pero este señor, ¿qué tendrá aquí que no hay forma de mover esta asignatura? Y lo que tiene, pues es todas las puestas en escenas posibles e imaginables de Shakespeare. Bien, para este vaciado de bolsillos del que os hablo, nosotros estamos constatando dos tendencias y los profesores, depende de las asignaturas, depende de las disciplinas y depende del profesor y del nivel, no hay una receta segura. Digamos que hay dos tendencias a la hora de colocar los contenidos. Una tendencia a cerrar la asignatura y cerrar los materiales en el sentido de decir, bueno, mira, para mi asignatura, un alumno de primero o de segundo, lo que se tiene que saber es esto, esto y esto. En consecuencia, yo cojo estos capítulos, los escaneo y tal, les pongo naturalmente la referencia y ellos se tienen que estudiar esto. Ya no tienen que ir a la fotocopiadora, esta es mi asignatura. 4 capítulos, unos apuntes, no sé qué, cerrada, digamos. Y no quiero que se me dispersen más. Lo que quiero es que lo tengan ahí y que den 50 vueltas a esos materiales. Esa es, digamos, la tendencia cerrada. La siguiente tendencia es la tendencia abierta. Es decir, que en nuestro espacio de la asignatura lo que colocamos es nuestros materiales de todo tipo, ya veremos más tarde, que pueden ser esquemas o diapositivas o vídeos o lo que sea, y muchísimos enlaces al exterior. Es decir, enlaces de sitios que al profesor le parecen fundamentales para su asignatura. Esto tiene un problema, que es que es verdad que hay que acotar siempre los contenidos porque los alumnos tienden a dispersarse y a perderse. Es verdad que hay que acotar, pero es muy importante en la actualidad que el alumno sepa que en el espacio conceptual que ha creado el profesor para su asignatura tiene las referencias académica y científicamente solventes. Porque nuestro gran caballo de batalla, y volveré sobre esto varias veces, es que a nivel académico, a nivel científico, las primeras entradas de Google no sirven y Wikipedia también lo tenemos que tener superado. Claro, el profesor tiene que mostrarle lo que son los instrumentos informativos y generadores de conocimiento de su disciplina, de su asignatura, sobrepasando, por supuesto, el nivel puramente informativo y poco contrastado que puede darnos un Google o una Wikipedia. Por eso es tan importante la selección de sitios, aún en una estructura abierta, que haga el profesor en su asignatura. Con todo, otra de las tendencias que estamos notando en los profesores también, sobre todo en los primeros años, es el utilizar, el crear herramientas específicas para su disciplina que resuelvan problemas puntuales de su disciplina y particularmente problemas de puesta a nivel en su disciplina. Es el caso, por ejemplo, del Departamento de Latín, que necesita que los alumnos que llegan a la Facultad de Filología y que a lo mejor no han hecho latín en el instituto, pues porque han cambiado de línea de trabajo, adquieran unos mínimos de conocimientos de latín. Entonces, hacen su herramienta ad hoc para que, por su cuenta, de la forma más rápida posible, los alumnos adquieran esos instrumentos gramaticales. Claro, este tipo de soluciones son soluciones que ya demandan trabajo en equipo por parte de los profesores. Trabajo en equipo por parte de los departamentos, como es el caso del Departamento de Latín, o como es el caso, por ejemplo, del Departamento de Hebreo, que ha hecho lo mismo, es decir, crear una asignatura para la introducción a la gramática del hebreo, para los primeros años de hebreo, donde todos los profesores de hebreo es lo que llamamos un espacio de trabajo en común, de forma que todos los alumnos de los diferentes profesores que cursan Hebreo 1 y Hebreo 2 tengan ahí todos los materiales necesarios. Lo mismo han hecho con personajes bíblicos, pero ya no para una asignatura tan puntual como es hebreo, sino para una asignatura genérica que que ofrecen a toda la Universidad Complutense, como es personajes bíblicos. Las asignaturas genéricas
culturales, digamos, para toda la Universidad Complutense han dado muy buen resultado. Pero estas asignaturas genéricas que puede coger un médico, un arquitecto o un filólogo necesitan mucho aporte multimedia. Tanto las asignaturas de disciplinas cuyos referentes son muy extraños para el alumno, como este tipo de asignaturas muy abiertas para todo tipo de alumnado, necesitan una importante carga multimedia y particularmente cine y demás, y son, ya veis, asignaturas muy complejas que están a cargo de equipos de 3 o 4 profesores. Y tengo que hablar pues, también de una experiencia que hicimos nosotros, una experiencia ya no departamental, vamos un poco más allá, una experiencia interdepartamental e interfacultativa que están funcionando también muy bien. Fue un instrumento que llamamos guías de lectura y que es esencialmente bueno, pues un repertorio de textos literarios a los que les asignamos una serie de tareas, de preguntas para guiar la lectura de los alumnos en francés, en inglés, en alemán y en español. De forma además que se puede saltar de un texto al otro, de una literatura a otra, porque hay montones de enlaces. Esta iniciativa la realizamos entre educación y filología, y este tipo de iniciativas, os digo, interfacultativas, están resultando muy productivas. Están resultando también muy productivas las iniciativas a nivel nacional, sobre todo en asignaturas pequeñas, como puede ser el caso de la lengua vasca, o estoy pensando también en lingüística indoeuropea, que lo están haciendo. Es decir, espacios comunes para diferentes departamentos de la misma asignatura en diferentes universidades españolas. Os digo, es el caso de lengua vasca y es el caso de lingüística indoeuropea, que me conozco porque soy de filología. Y entonces, en lengua vasca, lo que están haciendo es que todos los ejercicios gramaticales del vasco están compartidos por todos los profesores de vasco que están no solo en España, sino repartidos por el mundo, todos los lectores pagados por el gobierno vasco. En consecuencia, las grandes cadenas de ejercicios en Hot Potatoes, que son, bueno, cuando te pones a hacer ejercicios en Hot Potatoes, pues lleva su tiempo. Todos los ejercicios realizados en vasco en Hot Potatoes son propiedad común de todos los profesores de vasco. Y así llegamos. Fijaos, hemos estado hablando de qué tipo de espacio conceptual, abierto o cerrado, hemos hablado de la importancia de los trabajos en equipo y llegamos a la siguiente tendencia importante, que sería la construcción de repositorios, museos o espacios web abiertos. Un repositorio de objeto de aprendizaje, recordad lo que es un objeto de aprendizaje, es una serie de contenidos con unos objetivos didácticos, con una serie de actividades y con una evaluación. Esa es la definición total de un objeto de aprendizaje, que se realizan los diferentes profesores, que los colocan en un almacén o repositorio con unos metadatos para que se puedan descubrir y utilizar, de forma que ese pequeño, en general son pequeños objetos de aprendizaje para aprender cosas muy puntuales, quedan a libre disposición de la comunidad de profesores. Es el espíritu de Agrega, por ejemplo, que es el repositorio de objetos de aprendizaje para nivel de primaria y secundaria, pretenden también universitaria a nivel nacional, ¿no? Bien, pues sin llegar a repositorios de objetos de aprendizaje, porque ya os digo, ya veis que la definición es particular, pero tendiendo a eso, los profesores se están organizando, pues en realidad son bases de datos de imágenes, si queréis, con una mínima presentación en diferentes áreas. Por ejemplo, en biología, con todas sus células, o en geología. De forma que todo el material visual que necesitan los alumnos esté colocado en algún sitio. Es el caso también del Atlas de Petrología Sedimentaria, donde varios profesores también de la Complutense y de otras universidades madrileñas han puesto en común sus materiales, y son páginas web abiertas, en la red.
Otro tipo de repositorio de almacén que está funcionando muy bien es Complumedia de la Universidad Complutense, es decir, un repertorio esencialmente de vídeos, de extractos de vídeos que utilizamos para la docencia. ¿Por qué? Porque sabéis que si todos estos vídeos los colgamos directamente en nuestros espacios de WebCT, de Moodle o demás, sobrecargamos muchísimo nuestra asignatura y luego la asignatura se hace muy pesada y luego no es fácil tampoco para el alumno descargar esos vídeos. Mientras que si tenemos los vídeos en este servidor streaming, los vídeos están ahí, simplemente hacemos un enlace desde nuestro espacio, desde nuestra asignatura, es mucho más fácil para el alumno y mucho más fácil para la gestión, para que el uso de la asignatura sea ágil y no haya problemas técnicos. Además, el profesor puede decir que ese vídeo solo va a poder ser visionado por ese grupo de alumnos de tal a tal fecha, o bien puede dejarlo en abierto para que lo vea todo el mundo, pero recordad que, bueno, que podemos tener problemas también de derechos, porque desde luego la última película de Hollywood no la puedo poner entera ni siquiera para fines académicos. En consecuencia, son solo secuencias. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo mío pues con todas las secuencias de teatro o de ópera que podemos necesitar. Y Complumedia realmente está funcionando muy bien para los profesores que trabajamos mucho con imágenes. Y así llegamos a la idea de museo, que ya está más cerca del repertorio de objetos de aprendizaje. Museos, pues ya tenemos de este tipo, pues tenemos en Antropología y en Historia de América, donde todos los objetos arqueológicos que los profesores con los que cuentan los departamentos, pues han sido fotografiados y se han hecho fichas de esos objetos, fichas realizadas por los alumnos curso tras curso y enriquecidas con enlaces que llevan, bueno, pues ahora a las enciclopedias, a los museos y demás. Así que el enriquecimiento de esta base de datos, de este repertorio, forma parte del trabajo, si queréis, de los alumnos. Lo tenemos también en informática, porque han hecho un museo con todas las viejas máquinas de informática, o incluso en filología también hemos recuperado todos los materiales audio que teníamos desde los años 40 o 50, los hemos numerizado, los hemos digitalizado y se ha creado un museo de las lenguas en filología con todos esos viejos materiales, viejos pero que se pueden escuchar muy bien y que pueden ser perfectamente reutilizables. Así que esta es una de las iniciativas que nos parecen iniciativas de éxito y que creemos que van a prosperar. Bien, así llegamos a las buenas prácticas para el trabajo en grupo, que es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos en este momento en la Universidad Complutense. Todos los profesores coinciden en señalar en que es fundamental buscar lazos entre lo presencial y lo virtual, entre las actividades presenciales y las actividades virtuales. Nuestras universidades son presenciales, nuestra aula es el espacio por excelencia de trabajo en grupo, pero ahora tenemos que pasar a otro tipo de trabajo en grupo, que es el que hacemos a través de campus virtual. ¿Qué tipo de enlaces constatan los profesores que funcionan bien o funcionan mal? Constatamos que es fundamental, que es muy importante llevar al aula el interfaz mismo de nuestra asignatura, es decir, trabajar en el aula con el interfaz de nuestra asignatura y con las herramientas virtuales, con los útiles virtuales que tenemos en nuestra asignatura, de forma que que se convierta realmente ese espacio conceptual en un espacio de trabajo, porque ahí están los diccionarios, las enciclopedias, los sitios web a los que una y otra vez por huir de Google y por huir de la Wikipedia, vamos a acudir para buscar materiales. Así que, en primer lugar, desde luego, intentar utilizar ese espacio en el aula presencial.
siempre se está utilizando muchísimo, desde luego, los campus virtual para el desarrollo de las prácticas. Y es fundamental que también todo el trabajo que se hace en las prácticas revierta en campus virtual y se comente en el espacio presencial. Aquí tenemos un ejemplo del Seminario Permanente Cine y Derechos Humanos, que hacen en la Facultad de Derecho. Se trata de sesiones un poco de cineforum, que además se comentan después de la película. Todos esos comentarios son grabados y quedan a disposición de los alumnos. Después de esta sesión hay chat y los alumnos participan en ese chat. Y quedan foros abiertos también para continuar trabajando y aportando materiales sobre lo que se ha realizado. El gran problema de la utilización de los foros y la utilización del trabajo en grupo y de la utilización de las prácticas, claro, o los dos grandes problemas. Todos los profesores nos dicen que para que el trabajo en grupo y las actividades funcionen, tiene que haber una gran cantidad de casos prácticos. Entonces, que hay que dar al alumno muchos casos prácticos con los que pueda trabajar y que incluso pueda elegir, si queréis, su trayectoria, y que cada grupo disponga de una gran cantidad de casos prácticos, lo cual, bueno, pues implica un problema de gestión importante. Y luego el siguiente problema es, bueno, ¿y cómo valoramos, cómo hacemos el seguimiento de ese trabajo en grupo? ¿Cómo estamos seguros de que realmente trabajan en grupo y no hay uno que trabaja? Y luego, ¿cómo evaluamos? Además, ¿con qué criterios evaluamos ese trabajo en grupo? ¿La participación en los foros, tanto dentro del grupo como dentro de la asignatura, se evalúa o no se evalúa? Ahí hay una gran cantidad de experiencias y simplemente os voy a traer un par de ellas que me parecen significativas. Por ejemplo, el caso de María Cruz Cardete, que trabaja en Historia Antigua, en Historia Griega, Historia de Grecia 3, y que pone a sus alumnos a trabajar en grupo sobre aspectos muy puntuales de la historia de Grecia, para que el trabajo que tienen que hacer los alumnos es escribir un proyecto de investigación, es decir, plantear un proyecto de investigación como si lo fueran a plantear directamente al Ministerio o a alguna de estas instancias. Y lo que hacía en WebCT era crear espacios de trabajo para cada grupo. En los espacios de trabajo para cada grupo pues, tienen su foro, tenían su chat y podían ir colocando todos sus materiales. Los grupos, esta profesora los organizaba con un responsable científico, con un coordinador y con un interrogador, creo que le llamaba. El interrogador era la persona del grupo que tomaba nota de todas las reuniones de trabajo que el grupo tenía. Y esas actas de las reuniones que tiene el grupo también las tenía que subir la persona encargada al espacio del grupo en campus virtual, de forma que el profesor pudiera ir siguiendo el trabajo realizado y que realmente quedara constancia, ¿no? Entonces, esta distribución de roles parece que ha funcionado muy bien. Y el hecho de que hubiera un investigador principal y un coordinador, y que ese investigador principal y ese coordinador fueran los responsables al mismo tiempo de llevar la voz de ese grupo a la clase y a las puestas en común de toda la clase, suponía que el responsable del grupo se ocupa de movilizar a su equipo, de movilizar a su grupo, porque el día tal hay una exposición en común y, oye, no habéis hecho lo que teníais que hacer. Entonces, esta idea de roles asignados a los grupos, a las personas que integran esos grupos como dinamizadores del grupo, y ese pasar esos materiales al espacio en campus virtual, parece que ha funcionado más que bien en varias asignaturas que lo han realizado. Están funcionando también muy bien los blogs y las wikis en general. Este es un caso de historia del derecho,
en el que el profesor nos muestra la calidad de los materiales que los alumnos suben a su blog. Dos problemas con la evaluación de los blogs y la evaluación de los foros que están constatando todos los profesores. El gran debate es, pero lo que los foros tienen que contar, los blogs cuentan en la nota. La respuesta unánime de todos los profesores es sí. Lo que hacen en los foros y lo que hacen en los blogs y en las wikis cuenta también desde el momento en que estamos haciendo un tipo de evaluación mucho más amplia y se están evaluando un abanico mucho más amplio de competencias. Entonces, puesto que evaluamos un abanico amplio de competencias generales, transversales, en fin, que os voy a contar, eso también, los foros tienen que formar parte de la evaluación porque forma parte del progreso de la instrucción del alumno. Eso significa que habrá que decir, y lo veremos más tarde, qué es lo que vamos a valorar en los foros, pero desde luego en los foros y en los blogs vamos a valorar tanto la cantidad de entradas y la cantidad de trabajo realizado como la calidad del trabajo realizado. Y eso incluye también la lengua española. Lo digo porque no en vano había colocado ahí dos entradas de dos wikis hablando castellano de hablar por casa. Entonces, también el que el castellano o el inglés o el francés tengan un nivel de rigor académico y de rigor expositivo también cuenta, también se valora, también es nota y también forma parte de las competencias generales de todo alumno, sea de física, sea de química o sea de filología. Pero hay un mínimo que efectivamente en ocasiones no se cumple. En consecuencia, sí, en general, a la evaluación de foros y de la comunicación en ese sentido. Llegamos al punto quinto para una buena dinámica de trabajo. Cómo programar, cómo hacer el seguimiento de los alumnos, cómo evaluar cuando el conjunto de herramientas que nos proporciona un campus virtual nos permite organizar nuestra asignatura pues, o por temas, o por actividades, o por semanas. Y si me vais a preguntar qué es mejor, por temas, por semanas o por capítulos o por… ahí no vamos a tener respuesta y no hay una respuesta porque dependerá de vosotros, dependerá y del área disciplinar en el que nos movamos. Pero de todo esto es lo que vamos a hacer con un poco más de tranquilidad en la sesión de seminario que va a seguir y que va a dirigir José Antonio, con lo cual me vais a permitir que avance hasta el punto 6, territorios de la calidad, el necesario apoyo institucional para que las cosas funcionen. Y os voy a traer entonces la experiencia de cosas que nos han funcionado en la oficina, en las facultades, en las escuelas, lo que debería funcionar en el Consejo Directivo de la Universidad y, desde luego, en las instancias nacionales. Vamos a dar un repaso a todas estas iniciativas. En primer lugar, la oficina de campus virtual. Simplemente, bueno, contaros lo que es, os voy a contar lo que es el modelo complutense, porque Campus Virtual comenzó en la Universidad Complutense en 2003, fijaos, es que hace nada, y bueno, y estamos en 90.000 usuarios, es que todo va demasiado deprisa. Comenzamos en 2003 y hasta 2007 no éramos nada ni nadie, no teníamos ningún estatuto de nada, con lo cual no se nos podía dar ningún tipo de personal de apoyo, porque era ¿a qué? ¿A quién? A estos que están de ocupas en una oficina. No teníamos ningún estatuto de nada. O sea que solo en 2007 se crea la oficina de campus virtual con un director, un subdirector, un jefe de proyecto, 2 o 3 o 4, que a veces son 3 o que, bueno, que os voy a contar de personal, y becarios de apoyo, y becarios de apoyo, ¿no? Por lo menos eso nos dio una cobertura legal, no suficiente personal en plantilla, nunca. Bueno, nos quejamos, como veis, del exceso de becarios, pero sí yo creo que algo que yo misma no vi en el primer momento, pero que ahora me doy cuenta de que fue una gran idea del
primer director de Campus Virtual, de Alfredo Fernández Valmayor, al crear una dirección y una subdirección, pensando que o el director o el subdirector fuera uno del campo de la informática puro y duro y otro de un campo que no tuviera nada que ver con la informática. Alfredo Fernández Valmayor en aquel momento era informático y yo entré como subdirectora en 2007 y yo vengo de filología. Me ocupo esencialmente con mi grupo de investigación de todo lo que tiene que ver con el cambio de paradigma en la lectura y en la escritura del soporte papel al soporte electrónico, en las literaturas, es decir, que bueno, sí, trabajo en cosas de cibercultura, pero no sé cómo funciona esto para nada, ni me interesa. Ni tengo un destornillador, ni puedo hacer nada. Sin embargo, José Antonio sí tiene un perfil informático, es profesor de robótica, con lo cual él se ocupa más de la parte técnica. Entonces, esto de, bueno, ¿qué hace una chica como yo en un lío como este? Tiene su lógica porque en un campus virtual hace falta la visión de a pie del profesor. Porque no hay que olvidar que todas estas herramientas y que todo este montaje es para el profesor y para los estudiantes. En consecuencia, hay muchas veces que las soluciones de facilidad para los informáticos no son soluciones de facilidad para nosotros. Y los profesores tenemos que decir, mira, a ti te parecerá muy robusto, te parecerá estupendo, pero yo hace 5 minutos que no me he enterado de nada. Y eso quiere decir que el profesor de a pie no se ha enterado de nada. Con lo cual, el hecho de que en la dirección y en el comité de dirección que el comité de dirección esté integrado por profesores de a pie exactamente como vosotros, como yo, que no entendemos determinadas cosas y que ponemos las herramientas al servicio de los profesores y no los profesores al servicio de las herramientas, me parece una muy buena práctica y que a nosotros nos está dando muy buen resultado, o al menos intentamos poner un poco de sentido común en lo cotidiano dentro de lo difícil que es todo. Otra cosa que nos ha dado muy buen resultado es la figura de los coordinadores y, a pesar de todo, la figura del becario. Es decir, en cada facultad, en cada escuela, hay un coordinador de campus virtual, un responsable de campus virtual, que normalmente, como siempre, no cobra nada, pero que tiene una mínima reducción de carga docente y un bonito diploma y unas estupendas palmaditas en la espalda, pero que realiza una función fundamental y que es la función del correveidile, que es hablar con los profesores de su facultad y comentar para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son los instrumentos que en esa facultad, en esa escuela necesitan para venir a contárnoslo y decir, no, es que la problemática de mi facultad es esta. Os pongo un ejemplo. Los médicos y los veterinarios están muy obsesionados con las preguntas, con las baterías de preguntas, porque pues por el MIR y por yo qué sé. Entonces, ellos necesitan refuerzo pues con Hot Potatoes, con Respondus, es decir, con estos programas que elaboran baterías que nos sirven para pluralizar los modelos de preguntas y de evaluación y que son integrables en Moodle. Entonces, hay que hacer cursos para veterinaria o para medicina esencialmente sobre eso porque nos están demandando eso. O todo el problema de los vídeos, que ha venido esencialmente, claro, por ciencias de la información y por filología, que de pronto nos estallaban los sitios y, claro, son las películas de inglés o el teatro de alemán que nos hacen estallar las cosas. El detectar problemas y buscar soluciones tiene que venir de alguna parte, de algún sitio, y eso lo hacen muy bien los coordinadores. Escuchar y transmitir. Programar los cursos de formación y muchas veces pues sentarse con mucha paciencia con un compañero que está completamente perdido y decir, mira, yo te lo voy a explicar de compañero a compañero cómo funciona esto. Como las cifras se nos han disparado, como habéis visto, en los últimos años, los coordinadores no daban abasto, porque una facultad tiene pues un mínimo en torno a 300 profesores, como mínimo 300, cuando no son los 900 de medicina, aunque bueno, los de medicina están. Entonces, un coordinador solo para 300 y muchos profesores no daba abasto, sobre todo porque es ya un lujo que un profesor titular de universidad se siente con cada uno de estos 300 compañeros a explicarle cómo se cambia la clave o cómo se sube un PDF, porque a veces hay que empezar con decir, bueno, ¿qué es un PDF? En algunos casos, ¿no? Eso ya nos parecía
excesivo ya pedirle eso también a un señor profesor titular de universidad, coordinador de campus virtual. Entonces dijimos que, por favor, para eso, para cambiar una contraseña, para subir un PDF, para cortar un segmento de una película con el Movie Maker, para, yo qué sé, esas 50.000 cosas de a pie, un becario con 5 horas de turno de mañana o turno de tarde que estén ahí. Que estén en un horario fijo y estable. Según vas a la cafetería o según vas a la biblioteca, en un sitio en el que te topes con el becario y puedas o llamarle por teléfono diciendo: «Ay, hijo, no sé qué he hecho con Campus Virtual, pero me ha desaparecido todo. ¿Puedes subir a mi despacho?». Ese tipo de cosas. Y el becario sube al despacho y arregla lo que normalmente no ha roto el profesor, pero tiene la sensación de que ha roto. Entonces, ese apoyo de proximidad, sobre todo en algunas facultades, se ha revelado fundamental. Claro que necesitamos subir un peldaño más y ahora lo que estamos pidiendo son técnicos de apoyo a la docencia, porque es que cada vez se necesita más. Quiero decir que en filología es que están los laboratorios de fonética y los laboratorios de lengua, y ahí ya un becario, y esos laboratorios de fonética y de lengua ya están integrados en Moodle y en las plataformas, y entonces ahí ya empezamos con otros programas. Y claro, un becario es un becario, de 2 o 3, de segundo, de tercero, de cuarto. Además, bueno, ahora con la crisis los tenemos más estables, pero los becarios son infieles y no miran con quién. Quiero decir que encuentran trabajo y se van. Entonces, claro, haces una inversión importante en formarles, te funcionan muy bien 6 meses, 7 meses y de pronto han encontrado trabajo y felices de que encuentren trabajo, pero tienes que volver a empezar. Con lo cual tenemos la sensación de que funciona el servicio de proximidad, el becario está ahí, en el piso primero, y sabemos que está ahí, pero sigue siendo precario. Como hay un espacio de coordinación con todo tipo de información y materiales en cada facultad para los profesores, y lo hay también para los alumnos y particularmente para los becarios. Todos los becarios tienen toda la información y esos funcionan muy bien porque se resuelven todos sus problemas a partir de su propio espacio de coordinación. Nos ha venido muy bien también reforzar los canales de comunicación. En una universidad tan grande como la Complutense, con 3 campus, no digo los vuestros con 5 campus ya, de Teruel y Huesca y demás, el gran problema es cómo informar de cualquier cosa a los 3.800 profesores. Bueno, no se llega, no hay forma. Es decir, los coordinadores trabajan para informar, hay muchos canales de información, pero no conseguimos informar de todo. Entonces, algo que nos está funcionando bastante bien es el blog, la bitácora de Campus Virtual, porque se topan los profesores con los anuncios cuando abren su campus virtual y así conseguimos que llegue más la información a los profesores, porque realmente el transmitir la información a los casi 4.000 profesores es un auténtico problema. Y ahí veis las entradas de Campus Virtual Informa, que nos está funcionando bastante bien. Otras iniciativas que nos están funcionando en la oficina de Campus Virtual es la colaboración con otras instancias, particularmente el ICE, el Instituto de Ciencias de la Educación, porque nosotros no llevamos la parte, digamos, didáctica y de formación didáctica de los profesores, eso lo lleva el ICE. Pero no habíamos conseguido tener una buena colaboración, pues porque todos estamos desbordados, y en los 2 últimos años sí estamos haciendo cursos de formación conjuntos que anuncia el ICE, pero que anunciamos nosotros y que da pues, personal del ICE o personal nuestro. Y otra colaboración que está resultando muy importante es con la biblioteca. La Biblioteca Complutense trabaja muy bien y está elaborando bibliografías ad hoc, sobre todo ya para las asignaturas de grado. Es decir, la bibliografía que recomiende el profesor más la bibliografía que ellos consideran complementaria y que crea un poco ese espacio conceptual de la asignatura, y esa bibliografía que elabora los bibliotecarios simplemente por encargo del profesor se puede colocar en Moodle en una de las ventanas de Moodle, de forma que el alumno sabe que ahí está la bibliografía complementaria de la asignatura. Bien, llegamos a las iniciativas que funcionan desde las facultades y desde las escuelas. Esto ya es responsabilidad de las escuelas y es, en primer lugar,
los cambios necesarios en las aulas. Es decir, no solo se han necesitado aulas informáticas, que cada vez se necesitan menos porque los chicos vienen y está la wifi, vienen ya con su ordenador, sino esencialmente el gran caballo de batalla en la Complutense, las cosas como son informatizar las aulas, el que todas las aulas estén informatizadas, es decir, con un buen equipo, con una buena conexión a Internet, y que llegues a clase y puedas simplemente, que si es posible que tengas tu pizarra digital, eso ya todavía no soñamos, pero que sepáis que este sigue siendo nuestro caballo de batalla. Siguiente caballo de batalla de los centros, y esto ya corresponde a los centros, es la formación a los profesores. La formación a los profesores, no solo en las herramientas de campus virtual, sino está funcionando muy bien la formación específica en las disciplinas. Os pongo el ejemplo de filología, os podría poner el ejemplo de geografía e historia, pero la verdad es que este lo tenía más cerca de copiar y pegar. Sistemáticamente, os digo, el caso de geografía, historia y de filología, se hace la semana de las TICs una vez al año, y en la que, bueno, pues se bloquea una semana, ya veis, a todos los niveles, desde la iniciación, vamos, más simple a Moodle, como ya cosas más complejas, y sin que se nos caigan los anillos. Sí, un taller de Word. ¿Por qué? Pues porque en filología Word es fundamental y hay que tener un nivel de usuario importante, y los profesores pues no saben manejar Word a un segundo nivel, que se nos pierden. Entonces, sin ninguna vergüenza, nivel de iniciación a PowerPoint para profesores, iniciación a Moodle, iniciación o perfeccionamiento en Word, es decir, teniendo en cuenta cuál es el espectro real de nuestro profesorado y sin ninguna vergüenza. Y lo mismo en cuanto a la formación de los estudiantes. Funcionó muy bien en matemáticas y lo estamos haciendo también en filología, una especie de curso cero que le llamamos la entrada de los estudiantes en la Facultad de Filología. Está pensado para los alumnos de primero, esencialmente. Ahora lo estamos haciendo en la última semana de septiembre y lo estamos... Vaya, hay una que me falla. Debería... Vaya, pues perdonad, pero se me ha borrado. Porque quería enseñaros los 3 módulos que los alumnos pueden cursar. Lo hemos tenido que dividir en 3 módulos en función de las necesidades que hemos estado constatando. Primer módulo, escritura académica, porque no saben presentar un trabajo, no saben poner una referencia bibliográfica o sitográfica, por supuesto, argumentación y nivel de lengua escrita en castellano, ¿para qué hablar? Estoy hablando de filología. Entonces, hay un primer módulo, lengua escrita académica, un segundo módulo, informática básica, Word y demás, MP3, porque claro, van a tener que grabarse su inglés, su francés, su alemán, y van a tener que mandar sus grabaciones a los profesores. Sistemas operativos, un mínimo de bases de datos de nada, pero bueno, Excel, que hago yo con una hoja Excel, pero unos mínimos, y recursos informáticos para cada especialidad. Recursos informáticos académica y científicamente solventes, atacando la base de no a Wikipedia, no a Google como única solución, sino, en el caso de filología, los diccionarios, las bibliotecas virtuales, las enciclopedias, las bases de datos de referencia que todo alumno de filología al comenzar tiene que tener. Una cosa que hemos empezado el año pasado y nos ha dado buen resultado en esto, es invitar a los profesores de secundaria, gratis, además. Es decir, mandar a los profesores de secundaria de los institutos de Madrid invitación diciendo: vamos a hacer este curso cero, venid a ver cuál es el punto de partida de filología hoy, a nivel de escritura, de conocimientos informáticos y de conocimientos informacionales. Así empezamos a trabajar en filología, entre otras cosas porque son además útiles, que los profesores de instituto tampoco conocen. Entonces, bueno, pues y han venido, no muchos, pero han venido, hemos tenido 2 o 3 ahí sentaditos y muy contentos, y que al final venían diciendo: hija, si yo hubiera tenido esto en mis tiempos, en fin. Y creemos que es una buena inversión, no nos engañemos, para que nos traigan clientes. Quiero decir, para que mostrar lo que estamos haciendo, es decir, publicidad pura y dura. ¿Qué es lo que no nos está funcionando? Ahora, entre nosotros, os lo digo.
Pues que los alumnos de primero no se enteran. A pesar de los grandes esfuerzos publicitarios que hacemos para que sepan que hay este curso cero, no se enteran. Y si se enteran, pasan. Porque no son conscientes de lo que es filología y no empiezan a aterrizar hasta que no han repetido primero pues 1 o 2 veces, hasta que no llegan a tercero, cuando no a cuarto o a quinto. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que de las 100 y pico plazas que ofrecemos, se nos llena de gente de segundo o de tercero, que ha oído hablar de ese curso cero y dice, voy a hacer este curso cero porque ya me han dicho los profesores que escribo fatal, que presento fatal los trabajos, que no puedo utilizar Wikipedia y yo sin Wikipedia me muero. Entonces nos empiezan a venir a partir de tercero y no conseguimos que vengan los del curso cero, los de primero, las cosas como son. Como tampoco conseguimos que sea obligatorio. ¿Por qué? Pues otra vez, porque los profesores lo hacemos gratis, el curso cero, y claro, si queremos coger a los 400 y pico alumnos que entran en primero, pues entonces necesitamos dedicación docente y no tenemos dedicación docente para asumir. Ofrecemos, me parece que son 60 horas en total, y el alumno puede escoger módulos, o sea, puede coger, claro, el módulo inglés y español, inglés-francés, inglés-alemán, en función de lo que va a hacer. Claro, no tenemos y la facultad no nos da cobertura para eso. Con lo cual, la idea es excelente, funciona muy bien, la gente sale encantada porque ha descubierto un nuevo mundo, pero las cosas como son, limitaciones. Bien, voy terminando, estoy ya en las iniciativas del Consejo de Dirección, las iniciativas que tienen que partir de un rectorado. Desde luego, el campus virtual de la Universidad Complutense no es una plataforma, sino que es un conjunto de herramientas electrónicas ofrecidas al profesor, a la docencia. Eso significa que tenemos varias plataformas. En este momento ofrecemos Moodle y Sakai y retiramos WebCT, pero también ofrecemos videoconferencia con Adobe Connect, ofrecemos los servicios de Complumedia, el taller multimedia. Ofrecemos un conjunto de servicios y eso significa que hay que dotar, claro, de medios a esos servicios. La segunda gran batalla tiene que ser la visibilidad y el reconocimiento del trabajo que hacen los profesores en Campus Virtual. Y para eso hemos puesto en marcha una iniciativa que ha empezado este año, pero que nosotros confiamos en que funcione, y es UCM Abierta. Se trata de un espacio en el que colgamos en abierto una serie de asignaturas, como por ejemplo tipología lingüística, que nos parecen lo suficientemente interesantes por sus buenas prácticas, por su complejidad, y que el profesor demuestra como tal. Es decir, no solo el profesor abre su asignatura al mundo mundial. De hecho, esta iniciativa pasará en breve, espero, a Universia, al repertorio de asignaturas en abierto en Universia. O sea, no solo abrir simplemente la asignatura, respetando todos los derechos de autor y los derechos a la privacidad, hay que darle una vuelta a la asignatura para saber, porque claro, no es lo mismo lo que haces en el grupo con tus alumnos que lo que abres a todo el mundo en la red. Entonces hay que estar muy seguros de que no violamos ninguna ley de propiedad y que respetamos todos los derechos. Bien, no solo le pedimos al profesor eso, sino que le pedimos sobre todo que haga una ficha en la que explique la organización de la asignatura y la valoración de la asignatura, es decir, que explique qué es lo que le funciona a él en la asignatura y por qué le funciona y por qué considera que esa es una práctica que él está dispuesto a defender a capa y espada y a compartir con los compañeros. Entonces, este es nuestro repertorio, si queréis, de buenas prácticas. Por el momento tenemos 13 asignaturas que serán de aquí a septiembre o octubre, serán 20 asignaturas y que queremos que sea el escaparate publicitario de la Complutense, pero escaparate publicitario y reivindicativo nuestro de los profesores. Porque, y aquí llegamos a los grandes problemas, recordad cómo está reconocido en el programa para la acreditación nacional que supervisa la ANECA, cómo están reconocidos todos estos materiales. Os he colocado aquí, extraído de la guía de ayuda del programa Academia, lo que se refiere dentro del punto 2b a nuestra actividad.
Entonces, lo que se refiere a la calidad de la actividad docente. Fijaos que el punto 2B2 valora la creación de material docente original y publicaciones docentes, en forma de capítulos de libros, de manuales, de libros y tal. Pero claro, lo que no se termina de enterar la ANECA y las comisiones que están ahí es que ya nadie hace material docente original en papel, o casi nadie, entre otras cosas porque no te los publican, porque es que eso ya no se ve por el mundo, eso era de sus tiempos. Y que ahora lo que hacemos son unos espacios en nuestras asignaturas que nos llevan años, porque el primer año metes una cosa, en el segundo 50, en el tercero 125 y en el cuarto te explota la asignatura, y que eso es el material docente de nuestros días. Y sin embargo, fijaos lo que dice en nota, bueno, y si lo es en soporte electrónico, pásese a la sección 2B4. Dices, bueno, ya empezamos mal. Vas a la sección 2B4 y efectivamente te reconocen autoría de material docente puesto a libre disposición de los alumnos por Internet y otros medios electrónicos. O sea, que lo que hacemos todos en Campus Virtual, fijaos, está metido en el otros medios electrónicos. Y material docente online, en línea, es decir, UCM abierta, que por eso es nuestra gran baza de decir, bueno, mira, indiscutiblemente una asignatura en UCM abierta es material docente online. Además, las asignaturas en UCM abierta pasan por un comité de evaluación, pasan por 2 evaluadores y tenemos el seguimiento de la evaluación. Hay una primera etapa, se manda la evaluación al profesor, el profesor corrige todo lo que los evaluadores dicen, los evaluadores comprueban que esas correcciones han sido efectuadas y entonces ya se publica. Es decir, señores, esto es docencia, esto es innovación, esto es investigación en la docencia y esto es evaluación interpares, es decir, empiecen a reconocerlo como cualquier tipo de actividad investigadora con evaluación interpares. Ese es nuestro caballo de batalla y si necesitan más argumentos, nosotros ya somos capaces de delimitar los territorios de la calidad y lo que llamamos los indicios de calidad. Es decir, que ya podemos sistematizar, como veis aquí, lo que cada palo... La vela que cada palo tiene que sostener para decir esto es calidad en un campus virtual. Tanto desde la legislación del Ministerio y de las comunidades como desde las universidades, de las oficinas de campus virtual y desde cada uno de los centros. Desde luego para los profesores y desde luego para los estudiantes. Y esto es la experiencia que los 3.877 profesores de la Universidad Complutense y no yo querían traeros a vosotros y en nombre de ellos, pues muchas gracias. Ya está.